Washington, bienvenidos a El Mundo al Día. Horas después de que el presidente Joe Biden anunciara el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, el gobierno israelí acusó al movimiento de resistencia islámica de intentar hacer cambios a lo acordado, lo que provocó la cancelación de un voto inicial planificado para ratificar el plan. Celia Mendoza está en vivo con nosotros desde el Departamento de Estado. Celia, ¿cómo luce ahora la factibilidad de este acuerdo? A esta hora se han retomado las negociaciones y en especial el camino para que Israel y su gobierno puedan aprobar este acuerdo, en especial que pueda ser implementado cuando se había previsto. Se espera que este mismo viernes los miembros del gabinete puedan hacer la votación y se entregue la lista de los nombres de los palestinos que podrían ser liberados, algo que será fundamental. Eventualmente esto llevará a que se apruebe por completo y su implementación se haría este mismo domingo. Israel denunció inconsistencias en torno al acuerdo anunciado este jueves de cese temporal al fuego y liberación de los secuestrados por Hamás, lo que ha atrasado el proceso de confirmación del plan de 3 fases propuesto por el presidente Joe Biden. No debe sorprendernos que en un proceso de negociación que ha sido tan complejo y tenso pueda quedar un cabo suelto. Estamos tratando de atarlo en estos momentos. Confío en que esto seguirá adelante y que el domingo veremos el inicio de la implementación del acuerdo. Para familiares de los secuestrados, el 7 de octubre de 2023, la noticia de que el gobierno israelí seguirá con el proceso para aprobar el acuerdo con un voto programado para este viernes es bienvenida, pero la reciben con cautela. Para nosotros, que hemos vivido tantas decepciones en estos últimos 15 meses, el dicho ver para creer hoy es más cierto que nunca. Un proceso que ahora está en las manos del gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta liberación de los secuestrados, si se da, es el principal objetivo de este acuerdo, la liberación de los rehenes, lograr llevar a nuestra gente a casa. Esa es la cosa más importante para nosotros. Israel ya ha dicho que está dispuesto a hacer difíciles concesiones, concesiones dolorosas, y nosotros ya lo hemos dicho. Estados Unidos lo sabe, y todos los demás negociadores también. Sin embargo, en Israel no todos están a favor. No firmen el acuerdo. No firmen el acuerdo con Hamás. Este acuerdo es muy peligroso para los rehenes que permanecerán en Gaza, para la seguridad de Israel, para la seguridad de los ciudadanos de Israel. El acuerdo llevaría a la liberación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes, cuyos nombres aún no se han dado a conocer, lo que ha generado expectativa en la población de Gaza y Cisjordania, donde siguen pidiendo la ratificación del acuerdo que garantizaría la entrada de más de 500 camiones diarios con ayuda humanitaria y el cese de las acciones militares. Desde hace 15 meses se ha convertido en uno de los temas fundamentales, no solamente para la administración Biden, pero en especial para el secretario de Estado, que durante esta jornada aquí dio su última conferencia de prensa. Fue interrumpido abruptamente 2 veces dentro de la misma conferencia. Hemos podido confirmar que uno de ellos tiene acreditación de periodista. Fueron removidos por las fuerzas de seguridad que se encargan de la protección de este recinto en la capital de los Estados Unidos. Pero cada uno de ellos, al interrumpir, le gritaban que la administración Biden y él en particular, el secretario Antony Blinken, eran responsables de lo que ellos aseguran es un genocidio que se ha venido cometiendo por parte de Israel con el apoyo de los Estados Unidos. Muestra de qué manera ha tenido que trabajar durante los últimos meses en esta última conferencia que dio aquí antes de su salida. Gracias a Celia Mendoza. Y el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás consta de 3 etapas, cada una con una duración de 42 días y sujeto también al cumplimiento que se ha pactado. Laura Sepúlveda nos explica. Un cese temporal de las operaciones militares de las 2 partes se registraría en los primeros 42 días del pacto. Tropas israelíes se alejarían de zonas densamente pobladas a lo largo de las fronteras de la franja y durante 10 horas diarias no harán movimientos aéreos sobre el territorio. El periodo se extenderá a 12 horas durante el intercambio de secuestrados israelíes y detenidos palestinos. La primera fase también incluye la intensificación de la entrada de ayuda humanitaria, la rehabilitación de hospitales, centros de salud y panaderías. La liberación de secuestrados se iniciará con 3 mujeres israelíes en el día 1 del cumplimiento del acuerdo. Proceso que tendría lugar cada 7 días, mientras Hamás oficializa la lista de prisioneros que a cambio deben ser entregados por Israel.
Al final de este punto, 33 secuestrados israelíes y 47 prisioneros palestinos habrán recuperado su libertad. Este acuerdo específico no es bueno desde el punto de vista estratégico, pero es bueno desde el punto de vista moral y nacional para recuperar a nuestro pueblo. Opina el expocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los judíos para la segunda etapa, sujeta a avances en cuanto a la liberación de secuestrados y retorno de los restos de quienes se encuentran sin vida, habrán llevado a cabo su retiro completo de la Franja de Gaza, ante lo que algunos expertos se muestran incrédulos por la existencia del Netzarim, un corredor pavimentado entre el sur y el norte de Gaza que sugiere presencia militar a largo plazo. La decisión de cuánto tiempo estaremos allí es de nuestro gobierno. Hemos dicho en múltiples ocasiones que si es necesario podemos despejar esta zona en 24 horas. Países árabes han exigido un compromiso de Israel. Al gobierno de Israel no se le debe permitir violar y aprovechar el cese del fuego. La tercera etapa consiste en la apertura de fronteras y la reconstrucción de Gaza, plan que podría tomar entre 3 y 5 años, periodo en el que Egipto, Qatar, Naciones Unidas y otros países asumirán el rol de veedores. Laura Sepúlveda, Voz de América. El presidente Joe Biden continúa con su ronda de discursos para despedirse del cargo. Este jueves visitó el Pentágono, donde se dirigió a las fuerzas militares de las que fue comandante en jefe durante los últimos 4 años. Jacopo Luzzi está con nosotros desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué dijo Joe Biden en este mensaje? Natalie, Biden aprovechó esta oportunidad para en particular agradecer el trabajo y los sacrificios de todos los militares y de sus familias para proteger a Estados Unidos. El presidente dijo que valora mucho la integridad y el carácter de estos hombres y mujeres y que ejercer como comandante en jefe fue el honor más grande de su vida. Entre varios puntos, Biden citó los esfuerzos para defender Ucrania frente a la invasión rusa en los últimos 3 años. Mostramos al mundo que Estados Unidos defiende la libertad, que está con nuestros amigos, que se mantiene firme con nuestros aliados. Nunca nos doblegamos. No nos doblegamos ante nadie y mucho menos ante Putin. Y ahora, casi 3 años después, Putin no ha hecho caso, no ha logrado grandes avances territoriales y no ha logrado acabar con la OTAN. Biden tuvo una relación cercana con el Departamento de Defensa en estos 4 años, cuando Estados Unidos envió más de $65 mil millones en ayuda militar a Kiev. Una cuestión que generó muchas críticas a Biden y al Pentágono fue el caótico retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, pero para el mandatario fue la decisión justa. Evacuar a los estadounidenses, a los aliados y a nuestros socios afganos, lograr el mayor puente aéreo y militar de la historia y poner fin a la guerra con el mismo coraje que definió el servicio estadounidense en Afganistán durante más de 20 años. Creo que la historia reflejará lo que se debe hacer, pero sé que fue duro después de décadas de perder a sus hermanos y hermanas, incluida la retirada. El dolor sigue siendo real. Entre los varios desafíos que permanecen para Estados Unidos, dijo Biden, será mantener la estabilidad en Medio Oriente y en el mar de China Meridional, una tarea que el presidente dijo que no tiene duda que los militares lograrán. Gracias a nuestro compañero Jacopo Luzzi. Si bien las autoridades meteorológicas han bajado la alerta de peligro en California debido a los incendios forestales, los bomberos aún tratan de controlar las llamas, más cuando pronósticos advierten sobre otra ronda de vientos de Santa Ana a principios de la próxima semana que traería ráfagas de aire seco que pudieran avivar el fuego. Se contabilizan 25 personas muertas y decenas reportadas como desaparecidas. Mientras tanto, los residentes del condado de Los Ángeles, que fueron obligados a evacuar sus hogares, tendrán que esperar al menos otra semana antes de regresar a sus casas. Los albergues parecen satisfacer las necesidades inmediatas de los damnificados, como ropa, comida y un lugar donde dormir. Pero son las necesidades en el futuro las que crean más incertidumbre. Fernando Mejía nos cuenta. Aquí tenemos nuestros shelves. José Velázquez está preocupado sobre cómo reconstruir, pero más le angustia lo que podría pasar con su comunidad en el futuro. También la economía de esta ciudad va a cambiar mucho. No va a ser igual por muchos años. Se le está considerando uno de los desastres naturales más grandes y costosos en la historia del país. Es difícil saber el monto de los daños, pero se estiman que sobrepasan los $250 mil millones. Tienen que restablecer servicios, tienen que reconstruir todas esas propiedades que no están ahí, se tiene que limpiar y, a final de cuentas, quien paga es la comunidad.
Este es apenas el comienzo y aún no se abordan asuntos como el impacto negativo que este desastre podría tener en la salud de los residentes del área. Entonces va a crear mucha inflamación. Podemos ver las cosas comunes como sinusitis, más problemas respiratorios por la inflamación, más casos de asma y también de efisema. Los desastres naturales son cada vez más intensos y costosos. Más allá de la pérdida de viviendas y reconstrucción para los dueños de casa, el impacto negativo también afecta a la economía del área. Las rentas van a subir, primero porque tienen que reconstruir y mientras reconstruyen no va a haber suficientes viviendas para que la gente pueda arrendar. Los damnificados sin hogar difícilmente pueden trabajar en este momento. El Departamento del Trabajo pronostica que se perderán entre 15 y 25 mil empleos en la zona. La creación de empleos disminuirá y el costo de vida aumentará en una ciudad que ya de por sí es de las más caras en la nación. Entonces yo creo que las rentas de por aquí por seguro van a subir. Va a ser muy difícil encontrar trabajo aquí en la ciudad porque, como le digo, mucha gente se va a querer quedar cerca de su comunidad. Entonces todo eso va a afectar mucho. Según expertos, California es un estado muy rico en industria e infraestructura. Tiene además la industria del cine, posee gas natural y tiene un clima muy favorable. Todo esto junto podría ayudar a minimizar el impacto económico del futuro. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. El candidato a secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sometió este jueves a una audiencia de confirmación en el Senado. En su testimonio, Bessent amenazó al Kremlin y dijo que si él obtiene el cargo, Rusia recibirá sanciones más severas. Carolina Valladares está con nosotros. Hola Carolina, cuéntanos qué pasó. Sí, lo dijo refiriéndose a una pregunta realizada sobre Ucrania por parte de un legislador republicano. Dijo Bessent que si esta es parte de la estrategia de Donald Trump, está dispuesto a elevar las sanciones al petróleo a tales niveles que eso, dice él, forzaría a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. Y las audiencias siguen mañana un día más. Será el turno de la nominada de Donald Trump para la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, quien tendrá que hacer frente a los interrogatorios de los senadores. Con el protocolario agradecimiento por su nominación, así comenzó la audiencia en la que Scott Bessent, el nominado de Donald Trump para secretario del Tesoro, intentó convencer a los senadores para que lo confirmen. Sin más preámbulos, Bessent dijo, respondiendo a los legisladores, que el presidente electo Donald Trump tiene la oportunidad para desatar una nueva era de oro económica. En sus planes, avanzó, está proteger las cadenas de suministro, implementar potencialmente aranceles a las emisiones de carbono y ampliar las reducciones de impuestos. Planes que no convencen a los demócratas. El pueblo estadounidense votó por el cambio y más que en cualquier otro lugar quiere un cambio en la economía. No creo que vayan a obtenerlo del señor Bessent o de Donald Trump. La pieza central de la agenda económica de Trump es ampliar su ley tributaria de 2017 a un costo de más de $4 billones. Sobre la guerra en Ucrania y dirigiéndose directamente a los funcionarios rusos. Si algún funcionario de la Federación Rusa está observando esta audiencia de confirmación, Bessent dijo que está dispuesto a reforzar las sanciones contra Rusia, en particular contra el sector petrolero, si eso forma parte de la estrategia de Donald Trump. Estaré 100% de acuerdo en asumirlo. Las sanciones aumentarán, especialmente a las grandes petroleras rusas, a niveles que llevarían a la Federación Rusa a la mesa de negociaciones. Bessent también tuvo palabras de agradecimiento para su esposo. Quiero agradecer a mi cónyuge, John Freeman. Y es que, de ser confirmado, Bessent se convertirá en el primer integrante del gabinete que se identifica públicamente como homosexual. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que ordena la deportación y prohibición de entrada a Estados Unidos de inmigrantes que hayan cometido violencia doméstica o estén envueltos en delitos sexuales. La sumatoria final de 274 votos a favor contó con el apoyo de 61 demócratas. Este proyecto, conocido como HR 30, pasará ahora al Senado y, según los republicanos en el Congreso, intenta apoyar la agenda propuesta por el presidente electo Donald Trump. A este proyecto se le suma la HR 29 o Ley Laken-Riley, que intenta acelerar la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos de robo. Deportaciones masivas y prohibición de ciudades santuarios son algunas de las promesas del presidente electo Donald Trump. ¿Qué podría cambiar en ciudades como Nueva York, por ejemplo, que se mantiene como santuario y que ha visto un flujo masivo de migrantes en los últimos 2 años? Ángela González nos informa.
Con la promesa de Donald Trump de realizar deportaciones masivas desde su primer día de gobierno y de prohibir que jurisdicciones protejan a los migrantes, prohibiré de inmediato todas las ciudades santuario en Estados Unidos. La preocupación se ha apoderado de migrantes que han llegado a la Gran Manzana, en especial aquellos con niños pequeños. Primero es la estabilidad de ella, que es la que más necesitamos que esté estable. Segundo, porque no tendríamos que estar angustiados de moverla a ella de un sitio para otro. Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las políticas de ciudades santuario como Nueva York solo prohíben que las fuerzas del orden locales cumplan con las solicitudes de detención de ICE, que buscan mantener a los migrantes indocumentados bajo custodia hasta por 48 horas adicionales después de que normalmente serían liberados. Pero contrario a lo que se cree, estas no limitan la cooperación con las autoridades federales. La ley es bastante clara en lo que respecta a la aplicación de la ley de inmigración civil. También estamos muy concentrados en cualquier persona que cometa un delito, y en particular uno violento. Y aunque las autoridades dicen que se mantiene el estatus de ciudad santuario, poco a poco han adoptado cambios, anunciando el cierre de 25 refugios municipales utilizados principalmente para migrantes como la isla Randall y la base Floyd Bennett, poniendo fin a programas de tarjetas de crédito para migrantes y limitando la estancia en los refugios. Los procesos de deportación se mantienen. Si es que la persona se agotó todos sus remedios administrativos bajo la ley de inmigración y todo, entonces ICE es quien ahora toma jurisdicción y toma poder para poder llevar a cabo esta orden de deportación. Ángela González, Voz de América. Al volver, líder opositor venezolano Edmundo González continúa buscando apoyos en América Latina. Les cuento detalles al regreso. Con cobertura especial multimedia, La Voz de América presenta este 20 de enero la toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento. Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Edmundo González, líder de oposición de Venezuela, continúa su periplo en América Latina con la meta de aglutinar apoyos. Esta vez pisó suelo costarricense para reunirse con el mandatario de ese país, Rodrigo Chávez. Donaldo Hernández tiene el informe. El líder opositor Edmundo González, quien se acredita como vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela, se reunió este jueves con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. González y Chávez se reunieron en la Casa Presidencial en la capital San José. González expresó que mantiene su plan de retornar a Venezuela para tomar posesión como presidente.
Venezolanos residentes en Costa Rica llegaron hasta la Casa Presidencial para brindar su respaldo a Edmundo González. Para empezar, Edmundo González es nuestro presidente electo, elegido por el pueblo de Venezuela, por más de 8 millones de venezolanos y los más de 7 que no pudieron votar. Que sigan entrelazando lazos entre países democráticos para que entre toda la región podamos lograr la libertad de Venezuela y la libertad de cada uno de los presos políticos que allí se encuentran. Edmundo González se reunirá con la diáspora venezolana en Costa Rica, mientras se prepara para asistir a la toma de posesión del presidente Donald Trump. Donaldo Hernández, Voz de América, San José, Costa Rica. En Venezuela, luego de 9 días privado de libertad, fue excarcelado el periodista y activista venezolano Carlos Correa. Sin embargo, organizaciones abogan por otros 10 comunicadores que continúan en prisión. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe. El paradero del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, era desconocido, pues permaneció incomunicado desde que fue arrestado el 7 de enero. Y aunque hoy está fuera de prisión, el gremio de periodistas en Venezuela alerta que durante el último año han arreciado la persecución y las detenciones. Durante el 2024, IPIS documentó 572 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 383 casos denunciados que afectaron a un total de 200 trabajadores de la prensa. Eso es libertad de expresión. Y lamentablemente esto ha derivado en que los periodistas sientan miedo de ejercer la profesión, de que los periodistas sientan terror y recurrir inclusive a la peor de la censura, que es la autocensura. La semana pasada, un reportero y su asistente de cámara fueron llevados por la fuerza por la Guardia y acusados de terrorismo, con lo que suman al menos 10 los trabajadores de la prensa presos, de acuerdo con cifras del sindicato que los agrupa. Venezuela está en los últimos lugares de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Mientras, familiares de los detenidos después de las elecciones presidenciales denunciaron ante la Fiscalía que las penitenciarías del país se han convertido en campos de concentración. Lo hemos visto en las últimas visitas en situación de desnutrición, porque solamente están recibiendo una comida al día. Se acuestan con hambre, porque no les están garantizando los alimentos. Todavía no tienen acceso a agua potable. A finales de 2024, la Fiscalía se comprometió a revisar estas causas y excarceló a unas 900 personas aprehendidas en contexto postelectoral. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al regreso haremos un recorrido por los discursos presidenciales más emblemáticos de los últimos años. Ya volvemos. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. En Estados Unidos, los discursos que se pronuncian los presidentes durante el acto de la toma de posesión suelen ser un acontecimiento solemne que queda en la memoria y marca el rumbo del país. José Pernalete repasa las alocuciones de los mandatarios más recientes. Uno de los discursos inaugurales más memorables en la historia reciente de Estados Unidos fue el del presidente número 32, Franklin Delano Roosevelt. Su administración estuvo enfocada en combatir la Gran Depresión y preparar a la nación para los desafíos de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, con su frase célebre, "Lo único que debemos temer es al miedo mismo", Roosevelt ofreció un mensaje de determinación y confianza en un momento de incertidumbre. Su mandato ha sido el más prolongado y su último discurso fue en enero de 1945. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. El impacto de la guerra también se reflejó en la presidencia del general Dwight D. Eisenhower. Aunque su discurso inaugural no coincidió directamente con un conflicto bélico, su liderazgo estuvo marcado por las tensiones de la Guerra Fría y por su llamado a fortalecer a la unidad y a la preparación militar para salvaguardar la paz del mundo. So help me God. Thank you very much. Algunos discursos han trascendido a través del tiempo. Tal es el caso de las palabras pronunciadas por John F. Kennedy en 1961, con su inolvidable frase: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país". Kennedy inspiró a los estadounidenses a unirse en torno a un propósito común y mirar hacia un futuro de innovación y progreso. Luego de unas elecciones controversiales que requirieron la intervención de la Corte Suprema en 2001, George W. Bush apeló a la necesidad de reconciliación. Como empecé, agradezco al presidente Clinton por su servicio a nuestra nación. En enero de 2009, el presidente Barack Obama tomó las riendas del país en medio de una crisis económica global. En su discurso ofreció un mensaje cargado de esperanza y optimismo. José Pernalete, Voz de América. Esto es El Mundo al Día. Ya volvemos con más. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
La Voz de América tendrá cobertura extensa de la investidura presidencial de Donald Trump y todas las actividades que se realizarán aquí en Washington este lunes 20 de enero a través de nuestras plataformas digitales en vozdeamerica.com, Facebook y YouTube. Encuéntrenos escaneando ese código QR que ve en pantalla. Soy Natalie Salas Guaitero. Hasta la próxima.